Y fíjate que tiene una finalidad muy interesante. Es comunicarnos y es entendernos. Es fundamental para una comunidad entenderse. Y ese objeto diccionario, el que te digo, ¿no? El de Covarrubias de 1611, todos estos primeros diccionarios que están en una sola lengua, el primer diccionario de portugués, el primer diccionario de inglés, eh, son intentos codificadores, así se llama, estas son herramientas de codificación para que las comunidades puedan entenderse y no haya lugar a malos entendidos. No estamos hechos solo de carne y hueso, como siempre nos han dicho. También estamos hechos de palabras. Cada rincón de nuestro cuerpo, cada fibra de nuestro ser está hecho de palabra y responde a una palabra. Las palabras nos construyen, nos unen y nos definen. Antes, para conocer el significado de las palabras, de esas palabras que nos forman y que nos rodean, teníamos un lugar seguro al cual acudir, el diccionario. Sin embargo, hay que preguntarse hoy, ¿qué ocurre cuando no abrimos los diccionarios, sino que vamos a buscadores como Google para buscar el significado de las palabras? También es bueno preguntarse si pierden valor las palabras cuando dejamos de buscarla como lo hacíamos antes, con esa calma, con esa parsimonia, con esa tranquilidad, y si olvidamos de dónde vienen. Queridos amigos, hoy nos acompaña la doctora Soledad Chávez Fajardo, quien se dedica a la lexicografía, a la historiografía lingüística y a la lexicología histórica. Tengo más preguntas para esta introducción. ¿Siguen siendo los diccionarios, incluso en la era digital, guardianes de la memoria y faros del sentido? Eso, queridos amigos, vamos a investigarlo en esta conversación el día de hoy. Querida Soledad, bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión. Querida, qué maravilla poder estar aquí realmente y hablar de este tema que a mí me apasiona. Tengo una historia de amor con los diccionarios, así que eh, nada, tú ahí me preguntas, yo creo que ya me hiciste la primera pregunta o quieres de alguna manera Tengo acotar. esas preguntas que hice Sí, son como para abrir el mundo de lo que vamos a estar hablando aquí. Pero tengo maravilloso. una serie de preguntas que yo sé que vamos a poder sacar un buen episodio de esto. Debo decir, antes de empezar con las preguntas formalmente, que eres chilena Sí, y que vienes a ser parte del programa de la cátedra Pedro Enrique Sureña de la Biblioteca Nacional, que está desarrollando un programa súper interesante para la difusión de la obra y el pensamiento de nuestro Pedro Enrique Sureña. Entonces, como estabas en el país, no podía desaprovechar la oportunidad de que estuvieras aquí con nosotros en un giro diferente. Así que gracias por esa, esa apertura de venir a compartir con nosotros. De verdad que estoy muy agradecida. la agradecida soy yo a la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña por haberme invitado, por haberme dado esta oportunidad, ¿no? de dar la primera cátedra, hablar sobre eso, cómo me han tratado, cómo me han recibido. Ha sido una experiencia maravillosa. Y este preciso momento contigo siento que es otro broche de oro más, otra perla más de esta experiencia aquí en República Dominicana. Pues me siento muy feliz de que te sientas así. Señores, yo trato de usted a mis invitados, pero Soledad me ha dicho, por favor, tú te ame. Así que estoy haciendo el esfuerzo. Soledad, para entrar en materia y empezar desde la raíz, cuando nosotros hablamos de palabras y de su estudio, aparece un término que no es muy manejado por el común de las personas, que es lexicografía. Aquí en Dominicana diríamos, ¿con qué se come eso? Pero a ti te voy a preguntar, ¿qué significa lexicografía y cuál es su importancia? La lexicografía es la técnica de hacer diccionarios. Un lexicógrafo se forma para hacer diccionarios. Por lo general uno no sabe y tampoco se interesa mucho acerca de quién hizo ese diccionario. Lo que nos interesa es agarrar ese libro
o irnos a las páginas en internet donde hay diccionarios en línea y buscar la palabra, buscar la definición o buscar la información que uno quiera buscar cuando está investigando un diccionario, pero uno no sabe que tras ese libro, ese texto, hay un equipo de personas que se formaron para redactar esos diccionarios, para elaborar esos diccionarios. Y ellos son lexicógrafos. Quien hace diccionarios es un lexicógrafo. Y la disciplina dentro de la lingüística que te enseña esto y te da todos los lineamientos teóricos para poder hacer un diccionario es la lexicografía. Pues ya tenemos una palabra nueva, si no la conocíamos. Hablando de diccionarios, tal vez nunca nos habíamos imaginado o hecho el ejercicio de pensar que palabra por palabra hay un equipo que se dedica a ver de dónde vienen, cómo surge. ¿Cómo se hacen los diccionarios? Mira, hay un antes y un después de que surgiera la lexicografía como ciencia lingüística, como disciplina lingüística, porque los diccionarios han estado hace mucho tiempo, mucho antes, siglos antes de que un grupo de lingüistas dijeran, oye, esto tiene que ser sistematizado y tiene que ser trabajado y tiene que haber una formación al respecto. Los diccionarios tienen mucho tiempo y más que los diccionarios, el ejercicio lexicográfico, el arte de definir una palabra, el arte de explicar una palabra, el arte de dar una equivalencia de una palabra en una lengua con otra palabra de otra lengua. Imagínate que ya desde los sumerios se sabe que había ejercicio lexicográfico, pero ellos no sabían que estaban haciendo lexicografía. Me imagino que no. Lexicografía, así como disciplina, es del siglo XX. Del siglo XX en el sentido de trabajar conscientemente en esta ciencia lingüística. Hay un hito muy importante que se da en Francia en los años 70. Imagínate, del siglo pasado. Es relativamente nuevo porque también por un tiempo importante quienes hacían lexicografía eran las grandes editoriales. Eran las grandes editoriales y vendían muchos diccionarios, las grandes instituciones que regulan la lengua, las academias, las universidades y sus editoriales también. Es muy variado, depende de la lengua, realmente. Depende mucho de eso. Y desde los 70 del siglo pasado empezó a haber una preocupación de parte de los lingüistas para poder hacer buenos diccionarios. Algo que me decías es que el arte o el trabajo de tomar una palabra y definirla, entonces me sembraste la curiosidad por saber qué parámetros usan para definir una palabra y cómo deciden qué palabra debe entrar al diccionario y cuál no. Qué buena pregunta, porque todo depende del diccionario. Todo depende del diccionario. Como los zapatos. Si tú vas a hacer trekking, vas a hacer senderismo, vas a usar determinado zapato. Si vas a la playa, vas a usar determinado calzado. Si vas a trabajar, si vas a ir a una situación formal, lo mismo. Con los diccionarios sucede lo mismo. Hay muchos tipos de diccionarios. Por ejemplo, el diccionario que va a usar un niño de 6 años, de 7 años, de 8 años, idealmente, porque estoy hablando de un mundo ideal, ¿no?, que se está dando, menos mal. No va a ser el mismo diccionario que va a usar un abogado, no va a ser el mismo diccionario que va a utilizar un periodista y que quizás tenga dudas respecto a cómo se usa una palabra. Hay diccionarios de todo, es un mundo, hay diccionarios de todo tipo, pero pensemos en un diccionario emblemático. ¿Cuál puede ser un diccionario emblemático en el caso de nuestra lengua? Puede ser el diccionario de la Real Academia Española, que tiene una historia larga. El primer diccionario que publicó la Real Academia Española fue en 1721. ¿Con Nebrija de casualidad? El de Nebrija es de mucho antes, de antes que existiera la Real Academia Española. No, la Real Academia Española lo que quería era hacer lo que ya se había hecho en Italia con la Academia de la Crusca, que es el equivalente a la Real Academia, pero en Italia, y lo que había hecho la Académie Française en Francia.
y era justamente hacer un diccionario de la lengua con ejemplos de los grandes escritores o los textos más representativos de la lengua. Eso lo hicieron los italianos con Dante, Petrarca, Boccaccio. Es lo que hicieron los franceses con Racine y los grandes escritores del Renacimiento y algunos del Barroco. El Barroco ahí también tiene lo suyo. Y unos aristócratas en Madrid dijeron, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Tenemos un diccionario bilingüe importante, que es justamente el primer diccionario bilingüe que se publicó en nuestra lengua en 1495, que es el que bien dices tú, el de Nebrija, latín-español, español-latín, y luego se fueron publicando otros diccionarios bilingües. En 1611, un religioso, Sebastián de Covarrubias, publicó un diccionario. Él quería que fuera un diccionario etimológico, pero se inventaba las etimologías, pero por estas cosas de la vida, lo que no le resultó a él resultó ser el primer diccionario monolingüe de nuestra lengua, es decir, el primer diccionario íntegramente en lengua española, 1611. Pero no fue hasta 1721 que estos aristócratas en Madrid decidieron emular lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba pasando en Francia, y decidieron redactar un diccionario, redactar una gramática y redactar una ortografía. Y ese es el inicio de la Real Academia Española. Y ese primer diccionario es el diccionario de autoridades. Así se conoce, porque tenía ejemplos de cada una de las palabras que definían, y esos ejemplos eran de justamente autores reputados o textos relevantes, de todo tipo. Wow. Entonces, ¿cómo deciden cuál palabra entra al diccionario? Hoy eso ha sido muy debatido, muy debatido. Es complejo porque ellos lo que querían en ese primer momento era definir las palabras más usadas. Querían, que no lo lograron en su momento y no lo lograron nunca, hacer un diccionario especial de voces técnicas. Querían hacer un diccionario especial para las etimologías. No se pudo por una serie de razones y también por eventos, a veces la misma historia, guerras, invasiones, focos de interés, ¿no? Porque todo esto implica dinero. Lo que fueron haciendo fue concentrar todas las necesidades en ese diccionario. La edición que vino después del diccionario de autoridades fue en 1780 y se dieron cuenta que era mucho más práctico que en vez de publicar varios volúmenes, porque el primer diccionario que publicó la Real Academia tenía varios volúmenes, era reducirlo a uno o máximo dos volúmenes. ¿Y qué hicieron? Que fue tremendo. Quitaron todas las autoridades, quitaron todos los ejemplos. Fue tremendo porque los ejemplos son importantes cuando uno busca una palabra y ve la definición y quiere ver, ¿no? cómo se comporta, por así decirlo, esa palabra en un contexto. Y se fueron incorporando según necesidades. Se iban dando cuenta, oh, necesitamos más palabras, te estoy inventando, del mundo del ferrocarril. Oh, necesitamos más palabras de América, ese fue un hito. O sea, hay un continente en donde se estaban formando más de 20 países, en donde la lengua oficial o general, de facto o no de facto, era el español, y cada una de esas nuevas naciones tenían nuevas palabras que aportar. Entonces se fueron incorporando, no rápidamente, de manera paulatina, nuevos descubrimientos. Piensa tú que el siglo XIX es un siglo muy importante en relación con avances, la revolución industrial, y así, poco a poco fueron incorporándose palabras. Sucede muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que vamos a buscar una palabra y no la encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. Por mucho tiempo, los últimos 15 años, puedo aventurarme, son más o menos los últimos 15 años, cuando ya realmente se dieron cuenta que la gente estaba comprando poco el diccionario y estaban usando cada vez más la plataforma en Internet, que ya no había que ser tan riguroso con el criterio de selección e incorporación de una palabra. Hasta hace unos 20 años atrás, tenían que de alguna manera cerciorarse de que la palabra se estaba usando, que no iba a ser efímera, y para eso tenían que buscar
en textos que la palabra estuviera siendo usada, que estuviera siendo usada en un texto científico, que estuviera siendo usada en una novela, que estuviera siendo usada en los periódicos y que tuviera una vigencia de al menos 7 años. Y a Porque partir de eso, eso le daba entonces cierta estabilidad y a la entraba la palabra. palabra. Pero ¿qué pasó ahora en el último tiempo y con la urgencia del Internet? Ya no es tan necesario eso. Hay otras tradiciones lingüísticas, por ejemplo, la tradición anglosajona, que es totalmente distinta. No tiene esos criterios tan rigurosos. Entonces van incorporando muchas palabras y a veces la gente piensa que a partir de un diccionario de la tradición inglesa, estoy pensando en el Oxford, en el Cambridge, en el Longman, en el American Heritage, el inglés tiene más palabras, porque mira todas las palabras que tiene este diccionario. Y no es así, tienen otros criterios de incorporación. No sé si te has enterado, pero en el último tiempo lo que hace la Real Academia Española es dar un avance en diciembre de todas las palabras que se han incorporado en el último año. Ah, no lo sabía. Sí, y es muy interesante porque cada vez se incorporan más anglicismos, pero no necesariamente se incorporan ¿Qué es palabras, un se revisan. anglicismo? Una Un palabra que viene paréntesis. del inglés. Ah, ok. Y la gente a veces no le gusta eso, que entre tanto el inglés a nuestra lengua. Pero el inglés es la lengua más hablada en este momento en el mundo. Es la lengua de la tecnología. Entonces hay muchísimas voces que vienen del inglés y que se instalan en nuestra tradición lingüística y queramos o no queramos, ya están incorporadas. Por ejemplo, yo no sé si hay equivalente para la palabra podcast. No hay. A no ser que Creo alguien que no hay. purista y conservador diga, por ejemplo, ¿tú cómo definirías un podcast? Yo. Sí. Bueno, un podcast inicialmente empezó como un programa de audio para plataformas digitales. ¿Qué pasó con el pendrive? Pendrive. Tiene 2 sílabas. ¿Qué querían las personas más conservadoras? Que dijéramos dispositivo de almacenamiento masivo. Dispositivo de almacenamiento masivo. Más de 15 sílabas o 15 sílabas. Ganó pendrive. Y justamente, ¿qué vamos a decir? ¿Programa de audio para plataformas digitales o podcast? Podcast. Gana. Al final las palabras más sintéticas ganan, más fáciles, más rápidas, o a veces también las palabras más usadas por una población hablante a nivel mundial. Esos son los criterios. Y que a veces como podcast es una palabra y cuando tratamos de llevarlo al español lo que tenemos es una definición. Sí. No tenemos una palabra en sí para incluirlo. Exacto. Ha mencionado muchas veces los buscadores de Google, los buscadores, por ejemplo, de plataformas digitales como Google. Y me pregunto si están en desventaja los diccionarios o en decadencia porque ya las personas hacen más búsquedas cuando se trata de una inquietud, ir a una plataforma digital que ir a un diccionario. Sí. Mira, en ese caso yo soy una optimista con Internet. Fíjate que el objeto diccionario, el libro diccionario, empezó a ser un objeto masivo de consumo, de compra y de consumo, sobre todo a partir del siglo XIX. El libro siempre ha sido un objeto muy caro, no cualquiera tiene un libro. Y empezó a ser un objeto de consumo masivo a partir del siglo XIX. Pero fíjate que, nuevamente, voy a tomar el ejemplo del diccionario de la Real Academia. El diccionario de la Real Academia es un objeto caro. No toda familia podía permitirse comprar el diccionario de la Real Academia Española. Era lo mismo con las enciclopedias. No cualquier familia podía darse el lujo de comprar una enciclopedia. Entonces, ¿qué pasaba cuando tú no tenías los medios para acceder a un diccionario? Podías comprar quizás un diccionario más económico. No sé si acá eran populares los diccionarios escolares de la editorial Sopena, de la editorial Aristos, que son diccionarios más pequeñitos para escolares y que suelen ser mucho más económicos. Pero tener un buen diccionario en casa era caro. ¿Tú qué tenías que hacer? Ir a la biblioteca pública, ir a la biblioteca a consultarlos.
pero no siempre tenemos la suerte de tener una buena biblioteca donde vivimos. Entonces, a mi juicio, el hecho de que haya llegado Internet y el hecho de que Internet pudiera darle acceso a espacios como diccionarios digitales y que instituciones, porque ojo, no siempre las instituciones pueden favorecerlo, pero instituciones como la Real Academia Española, como la Academia de la Cruzca, eh, como la editorial Oxford de la universidad, decidieran instalar los diccionarios en Internet, ¿qué hace? Que cualquiera de nosotros agarre el teléfono, agarre la tablet y pueda buscar la palabra en tiempo real. Si ahora nosotras tuviéramos una gran duda respecto a una palabra, si no existiera Internet, quizás nos quedaríamos con la duda. Tendríamos que llegar a casa si tenemos la suerte de tener un diccionario o tener el tiempo de ir a la biblioteca. Tú trabajas en la Biblioteca Nacional, tienes más suerte respecto a eso. Pero podríamos agarrar el teléfono y buscar la palabra. Para mí, lo que ha implicado Internet con los diccionarios es una verdadera bendición. Pero ojo, que no siempre tenemos Internet. Yo pienso en mi país es muy largo y hay lugares, por ejemplo, en la cordillera, en el altiplano, hay lugares muy remotos, la Patagonia, la Antártica, en donde la conexión a Internet no es buena. Y yo siempre pienso, esto lo aprendí de una maestra mía, la maestra que me enseñó a hacer diccionarios, Concepción Maldonado, un beso, Concha Maldonado, en España. Ella siempre me dice, piensa en ese niño que vive cerca de la cordillera o que vive en el altiplano y que quizás no tenga conexión a Internet en su casa, quizás no tenga un computador en su casa. Ojo que a veces no es necesario irse a regiones remotas. Yo me acuerdo que en la pandemia, yo era jefa de carrera en la pandemia y me enteré de una realidad tremenda. No todos mis estudiantes tenían Internet en casa. No todos mis estudiantes tenían un computador en casa. Entonces siempre hay que pensar en ese estudiante y en ese estudiante hay que pensar en el objeto del papel. Y ahí sí que tienes toda la razón del mundo. Obviamente que el diccionario ha bajado en su venta a tal punto que la Real Academia pensó para la última publicación no hacer el diccionario en papel o hacer un número limitado de volúmenes en papel, imprimirlos, que diga. Pero siempre hay que pensar en el papel. Y ojo, así como soy yo muy optimista, soy muy apocalíptica. ¿Qué pasa si un día colapsa Internet? Y puede suceder, puede suceder. Y eso siempre se lo digo a mis estudiantes. Vamos a tener que volver a la biblioteca. Porque yo tampoco estoy pensando que todo el mundo tenga el dinero para comprarse un super diccionario. Vas a tener que volver a la biblioteca pública de tu barrio y vas a tener que volver a tener ese diccionario en papel. Entonces hay que ser siempre precavido en relación con la situación de salud que tiene un Exacto. diccionario. Cuando nosotros pensamos en esto, es verdad que los diccionarios están en línea, muchos de ellos, pero es que a veces nosotros no vamos al diccionario a buscar. Nosotros abrimos Google y escribimos una palabra y depende de los resultados que nos den, de ahí tomamos y dejamos. Tal vez esa sea una de las limitantes y educar en el sentido de que ya que tengo Internet, las personas que tenemos esa posibilidad, cuando tengamos la inquietud de una palabra, ir a un diccionario, como el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que a propósito tiene una aplicación que la podemos descargar en el teléfono y podemos ir directamente a ella. Entonces quisiera hacer un ejercicio. Vamos a entrar al diccionario de la Real Academia de la Lengua y vamos a hacer una búsqueda de una palabra y vamos a entrar también a Google y vamos a hacer la búsqueda de las palabras, de esa misma palabra, para ver qué nos dice. Voy a entrar primero a Google. Yo he pensado en la palabra libertad. ¡Oh, qué buena palabra! Para este ejercicio. Entonces, estoy en Google, estoy escribiendo libertad.
En libertad, lo primero que me sale es la palabra libertad se refiere a la capacidad humana de actuar por voluntad propia sin que se imponga la dirección o manera de tomar y ejercer sus decisiones. Pero eso me lo da la IA, que ya yo la tengo en el teléfono y es la primera opción que me da cuando entro, que no es ninguna página como tal, sino es la inteligencia artificial. Luego veo aquí por fortuna que aparece una referencia, parece que la RAE está trabajando y lo siguiente que me aparece es el diccionario de la RAE dice. Y me dice que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Si sigo buscando, me aparece Wikipedia. Y cuando le doy a Wikipedia, Wikipedia me dice la libertad, no libertad, la libertad del latín libertas, atis, en sentido amplio es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Me dice eso. Ahora bien, vamos al diccionario de la RAE y vamos a buscar la palabra libertad. Y me dice muchas cosas. Por ejemplo, si se pudiera ver esta pantalla, en palabras verdes arriba me dice del lat, que debe ser del latín, libertas atis. Entonces me da un número 1 y me dice F. ¿Qué significa esa F? Femenino, género femenino. Me está dando datos adicionales. Sí. Entonces me dice, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos, que esa definición la vimos que me la ofreció Google de la referencia del diccionario. Pero más abajo el diccionario me dice sinónimos y me dice sinónimo de libertad, voluntad, albedrío, autodeterminación. Eso es una primera, pero después me da otra, que son acepciones, ¿verdad? Acepciones. Acepciones. Sí. Y me dice la segunda, F, femenino, estado o condición de quien no es esclavo. Y de esa me da un sinónimo y un antónimo. Pero tengo muchas acepciones, como por ejemplo la tercera, estado de quien no está preso. Y si sigo bajando, tengo 12 acepciones. Entonces aquí vemos una diferencia entre lo que encontramos en un diccionario y en lo que encontramos cuando hacemos una búsqueda en la web. Claro que sí. Mira, yo creo que un deber hoy por hoy de los profesores, de los formadores, es educar digitalmente a las nuevas generaciones y educarnos nosotros digitalmente. Internet es un océano y a veces puede ser muy peligroso. Nos desinforma muchísimo. Entonces ahí también depende mucho de cómo estemos nosotros formados. Yo pienso siempre en alguien en alguien que ya está formándose, que es joven. ¿Cómo discernir? Y ahí la responsabilidad es de los educadores. Creo que esto es un deber que tenemos como educadores, como sociedad y como educadores, porque esto ya llegó para quedarse. Yo qué veo con la gente que es padre y que tiene niños pequeños para que se queden tranquilos. Les pasa el celular. El chupete digital. Claro, tal cual. Entonces los chicos ya integran esto en su proceso de vida, de aprendizaje. ¿Qué pasa con esta palabra que elegiste, que es una palabra maravillosa? A mí me entrevistaron el año pasado en el canal de televisión que tiene mi facultad, Humanidades TV, para que la busquen, porque es un canal que está en YouTube muy bueno, para hablar de libertad. Y fíjate que elegiste una palabra interesantísima porque es tanto palabra como concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una palabra con historia, una palabra con una historia que incluso llega a tener connotaciones filosóficas. Libertad no va a ser lo mismo para alguien que habitaba en el antiguo Egipto, que alguien que habitaba en la Magna Grecia, que un romano, que una persona medieval, que un esclavo en América. Libertad no es la misma noción de libertad que se puede tener en el siglo XVIII que en el siglo XIX.
que en el siglo XX. Imagínate que de libertad derivó una palabra que es libertario, y libertario tiene 2 mega acepciones que son totalmente disímiles. Se le puede decir libertario a un anarcocapitalista que promueve un capitalismo extremo o a un anarquista. Entonces, ¿qué pasa con estos conceptos? Hay un autor que yo sigo mucho, te lo digo porque me encanta, yo ahora estoy alucinada trabajando con los conceptos, Koselleck. Y Koselleck dice, no es lo mismo libertad para un alemán que para un norcoreano, que para un chileno, que para un cubano, que para un norteamericano. Entonces, estas palabras hay que trabajarlas muy bien. ¿Qué pasa con el diccionario de la Real Academia Española? El diccionario de la Real Academia Española no deposita conceptos, deposita palabras. A mí me pasó cuando trabajé con el concepto de dignidad, ¿no? Después trabajé con el de libertad, el de dignidad, porque yo no me sentía cómoda con la definición que daba el diccionario de la Real Academia Española de la palabra dignidad. Y me di cuenta que era un concepto. Ahí descubrí el mundo de los conceptos, por un lema precioso que es que la dignidad se haga costumbre para el Qué ser bello. humano, para la justicia social. Entonces ahí me di cuenta que para este tipo de conceptos tienes que irte a diccionarios de filosofía, tienes que ver, por ejemplo, qué entienden ciertos autores, qué entiende Kant por libertad, qué entiende Hannah Arendt por libertad, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Te pongo un ejemplo mucho más simple. Un abogado en un pleito. En un abogado en un pleito hay un argumento fundamental que implica una acción. ¿Y qué hace el abogado? Se va al diccionario de la RAE, y a veces se puede solucionar todo rápidamente por alguna de esas innumerables acepciones que pueda tener el diccionario de la RAE. A tal punto la RAE se dio cuenta de lo necesario que es tener un diccionario legal, que publicaron hace poco, no sé si supiste, un diccionario jurídico panhispánico para los abogados y para toda persona. ¿A quién no le ha tocado alguna vez en la vida tener que enfrentarse con un abogado que hablan con un léxico muy particular? Parece a veces otro idioma. ¿Cierto? Y uno se siente tonto y dice, pero ¿por qué no entiendo nada de Ajá. esto? Te vas a ese diccionario. Ha mencionado varias veces, por ejemplo, ahora el diccionario de El jurídico el panhispánico. jurídico, mencionaste que para los conceptos hay que irse a un diccionario, por ejemplo, filosófico. Cuando nosotros pensamos en diccionario, tal vez cometemos el error de pensar solamente en En uno. diccionario de la lengua. Sí. Entonces, ¿cómo cuántos diccionarios tenemos o en cuántos pudiéramos clasificarlo? Como para tener una idea de la amplitud del tema. Uy, es un mundo. Fíjate que yo hago un curso que se llama lexicografía. Y la primera unidad de ese curso es justamente mostrarles la tipologización de los diccionarios. Hay diccionarios de lengua, pero también hay diccionarios de imágenes, y que son solo imágenes. Eso sirve mucho cuando tú haces algún tipo de trabajo etnográfico, cultural. Te ponen una imagen, hay una imagen maravillosa. Te estoy dando un ejemplo muy simple. Las partes de un coche, coche como dicen acá, auto como Ajá. decimos en Chile. Aquí decimos más que coche, decimos carro. Máquina, carro, eso, carro. Sí, es que el referente este que se mueve, que tiene 4 ruedas y un motor, tiene muchísimos nombres. Sí. Y justamente es eso. ¿Usted cómo le llama a esta parte? ¿Cómo le llama a este objeto? Y son solamente imágenes. Y son diccionarios. Están organizados como diccionarios. Hay diccionarios, se les llama de cosas, pero si yo te digo diccionario de cosas, quizás, o cualquiera se puede perder. Son los diccionarios enciclopédicos o las enciclopedias. ¿Te has dado cuenta que las enciclopedias a veces pueden, o sea, hay perro, son 8 páginas, 9 páginas, 10 páginas de perro, porque se hace toda una descripción y se da toda una información acerca de ese referente, ese animal, un cánido. Pero eso no lo vas a encontrar en un diccionario de lengua. El diccionario de lengua es más sintético,
para esos casos. Pero también en estas enciclopedias puedes encontrar información acerca de países, de personas, ¿no? Hay diccionarios que sirven para dudas. No encuentras ahí, bueno, puedes encontrar palabras, pero son dudas. Hay un diccionario de la RAE, ¿verdad? El El panhispánico panhispánico de de dudas. dudas, justamente, que es una maravilla, porque bueno, el verbo haber, que a veces nos complica mucho, el verbo hacer, que a veces nos complica mucho, entonces ahí te dan una serie de explicaciones. El voceo, cómo nos tratamos, ¿no? Cómo nos tratamos con la segunda persona del singular. Algunas comunidades usan el tú, otras usan el vos, el usted. La tercera, la tercera persona del plural, vosotros, ustedes. Entonces te dan toda una explicación. Las preposiciones, a veces son muy complejas las preposiciones. Entonces, ¿cuándo usas tal preposición? Son dudas que tenemos, sobre todo los que escribimos mucho, los que trabajamos con la lengua, editores, periodistas, escritores, profesores de lengua. Hay diccionarios de todo tipo, hay diccionarios para poetas. Eso me gusta. Sí, de rimas. ¿Cómo sería? Los diccionarios de rima están hechos al revés, con las últimas letras de las palabras para que tú puedas utilizarlos cuando quieras hacer rimar, sobre todo si trabajas con sonetos. Claro. Bueno, hoy por hoy el verso libre es el rey, pero sigue habiendo poetas que trabajan con sonetos y a veces, no sé, te puede costar, no puedes dar con la palabra y te vas a estos diccionarios de rimas. A veces hay diccionarios que son muy especializados, diccionarios para médicos, diccionarios para físicos, que solamente van a contener un léxico especializado para personas que trabajan con la historia medieval, con la historia colonial. Hay diccionarios que contienen solo palabras que provienen del origen del idioma hasta el siglo XII o XIII, porque muchas de esas palabras dejaron de utilizarse y por una cosa de espacio ya no están en los diccionarios de lengua. Tú sabes que en ese sentido me surge la inquietud de cómo hay palabras que cambian su significado con el tiempo. Sí. Y los diccionarios de alguna manera lo testifican. Sí. ¿Qué tratamiento le dan los lexicógrafos? No sé si a este fenómeno que se da de que las palabras muten su significado. Es que sabes que esa es una propiedad de las lenguas. Las lenguas, para que sean lenguas, tienen que cambiar. Si una lengua no cambia, se queda dormida. Muere. Claro. Y la lengua en ese cambio va incorporando nuevos significados y esas son las acepciones que encontramos en los diccionarios. A veces también pueden darse matices. Quizás tú encuentras una definición que es exacta salvo por una palabra y tú dices, bueno, pero no se da con eso, se da con otra cosa. A mí me pasa, por ejemplo, con chicha. La palabra chicha, que es esta bebida que proviene de un alimento fermentado, por lo general una fruta o un vegetal. Yo no me siento representada como chilena con la definición que hay en el diccionario de la lengua. Bueno, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa? Que es una maravilla. Es un deber de un lexicógrafo ir actualizando el diccionario. Y en esa actualización, que es compleja, tienes que ir viendo que hay palabras que van cambiando, sus definiciones van cambiando, hay palabras que se dejan de usar. Es tu deber también poner entonces una nota, que por lo general son abreviaturas. Yo no sé por qué todavía el diccionario en línea tiene abreviaturas, porque el objetivo de las abreviaturas en los diccionarios era ahorrar espacio cuando estos se publicaban en papel. Porque si tú explicas que esto es un verbo o es un sustantivo o se usa también como adverbio, que son unas abreviaturas que hay al final de las definiciones que a veces uno se confunde, ya en Internet no es necesario. No es necesario, pero siguen ahí. Yo creo que yo pienso que es por costumbre, pero sí, que tiene la opción de que si yo, por ejemplo, la aprieto, me da sí, lo que significa. Sí. Mencionaba que yo no sé lo que es chicha. Tengo una invitación abierta a Chile. Lo sabré pronto.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un país no se siente representado con la definición que dan de una palabra de su país? Porque el diccionario tiene eso, que cuando de algunas palabras dice, en República Dominicana significa tal cosa, eh, y para otros países significa algo diferente. Pero hay algunas palabras que dan una definición y no dicen su procedencia. ¿Qué pasa con una palabra, si yo como ciudadano, yo como academia, yo no me siento identificada con lo que el diccionario de la Real Academia dice de esa palabra de mi país? ¿Qué se hace? Hay dos alternativas. La alternativa uno la cumplen las academias correspondientes. El papel de las academias correspondientes es muy importante porque una de sus tantas funciones es justamente alertar a la Real Academia Española acerca de esto. ¿Y cómo se hace? Los académicos que por lo general son elegidos por ser buenos escritores, buenos lingüistas, buenos intelectuales, que son conocidos y reconocidos eh, por un buen manejo de la lengua, tienen que dar el aviso. Puede ser de dos maneras. Se envían listados de palabras o la misma academia te envía listados de palabras que están ellos adicionando o enmendando o quieren suprimir. O sea, esta palabra con estas definiciones quiero corregirla, quiero agregar nuevas acepciones, o esta palabra parece que ya nadie la usa, la podemos suprimir, la podemos reservar para el diccionario histórico, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el papel de las academias y por eso es muy importante que las academias también tengan puerta abierta con su comunidad. Y uno también como hablante pueda contactarse con la academia y comentar esto. Siempre hay canales, puede haber un correo electrónico, puede haber un número de teléfono, puede haber quizás algún tipo de vinculación con algún académico. Ese es un camino, ¿no? Y la Real Academia va incorporando. Pues puede hacerlo rápidamente o a veces se puede tardar mucho. Hay otra vía que a mí en lo personal me gusta mucho, la admiro mucho, y que la han hecho muy pocos países hasta ahora, sobre todo por falta de recursos. Lo ha hecho México, lo ha hecho Argentina y lo hizo España mismo también. Ojo, que no siempre España se Es el primero. siente identificado con lo que hay en el diccionario. Y es hacer un diccionario para la propia comunidad. Argentina lo hizo por medio de la editorial Clarín, es un diccionario que dirigió un amigo mío muy admirado, Federico Plager, y en México lo hizo Luis Fernando Lara, un gran sabio, un gran lingüista, un profesor ya emérito del Colegio de México. Él fue muy crítico por mucho tiempo con la Real Academia Española. Es como, era eso, ¿no? Ese era su argumento. Yo no me siento representado como hablante del español de México con este diccionario. ¿Y qué él hizo? Le dice llanamente, voy a dirigir con un equipo de personas formadas, bien formadas, de lingüistas, voy a redactar un diccionario. Y ese es el Diccionario del Español de México, el DEM. Este fue un proyecto estatal. Acá yo siempre creo que el Estado es clave. Si el Estado reconoce la relevancia de un proyecto de estas características, vas a tener mucha ayuda, porque por lo general las editoriales cuesta que inviertan en diccionarios. Es dinero, es tiempo, son equipos de personas para que salga rápido y salga bien. Y ojo, que el Diccionario del Español de México está en línea. Ah, qué bien. Entonces, a propósito del diccionario de los países, nosotros también tenemos nuestro diccionario, el Diccionario del Español Dominicano, que lo trabajó la Academia Dominicana de la Lengua, con la dirección de don Bruno Rosario Candelier. Y un gran equipo, porque siempre hay un gran equipo. Y me parece que a finales del año pasado lanzaron también una versión en línea del diccionario, que nos da la oportunidad de conocer nuestras palabras, cómo nosotros las tratamos. Y digo esto porque este tipo de cosas, cuando te hablaba de lo que hago en este programa, es como tratar de temas que no son tan populares o que no son tan de tendencias, pero que son importantes porque son base y que nos sostienen, como las palabras que nos sostienen y nos forman. Entonces, tenemos un diccionario del español dominicano que podemos usar y que está en línea y que es una ventaja para nosotros, porque usamos muchas palabras que son de nosotros nada más, como chin. Mi director siempre habla de la palabra chin.
que es una palabra dominicana y que no la vamos a encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero es muy usual. Una consulta, ¿ese diccionario solamente tiene las palabras características del español dominicano o es un diccionario general de la lengua? No, del español dominicano. Ya, es que de esos diccionarios los tenemos todos. Estos diccionarios están en toda América. Son los conocidos como diccionarios de ismos. Pero hoy por hoy ya no se habla de ismos, o sea, de chilenismo, dominicanismo, mexicanismo. Estos diccionarios empezaron a aparecer en el siglo XIX y hay una historia interesantísima con estos diccionarios, porque en un primer momento los redactaban y los publicaban intelectuales, periodistas, abogados, políticos, sacerdotes. Hubo autores de diccionarios de ismos, que así se conocen en lexicografía, que luego fueron presidentes. Membreño en Honduras publicó un diccionario de honduñerismos. Sí, me puedo equivocar. Y fue presidente de la República. García Casbalceta en El Salvador fue primer ministro. Y así sucesivamente, son grandes intelectuales. Pero ¿qué hizo Luis Fernando Lara? Hizo algo totalmente distinto. No se preocupó solamente de las palabras que caracterizan a los mexicanos. Hizo un diccionario de lengua, donde encuentras perro, gato, mesa, verbo haber, pero también tecate, chingada, perdonando la expresión, mano, etcétera, etcétera. Es un diccionario, es el equivalente al diccionario de la Real Academia, pero de México. De México. Se llaman diccionarios integrales, pero de zonas. Y eso lo ha hecho, como te digo, solo México, solo Argentina y solo España. En España lo hizo Manuel Seco, un gran lingüista que, ojo, era académico, era de la Real Academia Española, pero él mismo no sentía, como hablante de la lengua española, no se sentía representado con ese diccionario. Pero estos diccionarios, como el que publicó la Academia Dominicana, son muy importantes. Y es una maravilla que esté en línea. Es una maravilla porque, ¿qué pasa si a mí me han regalado una cantidad enorme de libros en este viaje? Me voy contentísima, es como que haya tenido una Navidad o una fiesta de cumpleaños. Me voy cargada de libros de literatura, de historia, de filosofía, de sociología de República Dominicana. ¿Qué va a pasar si a veces voy a tener una duda con un dominicanismo? Muy buena pregunta. Me voy al diccionario en línea de la Academia Dominicana y eso es un gran aporte, porque justamente, como bien dices tú, quizás muchas de estas palabras no están en el diccionario de la Real Academia. ¿Están en riesgo de desaparecer los diccionarios impresos? No creo, pero cada vez se van a publicar menos. ¿Por qué no creo? Porque hay una población, no abunda, pero hay una población que todavía quiere el libro, cree en el libro, no en el libro digital, en el libro físico, y que todavía se siente más cómodo con el libro. Pero insisto, los diccionarios suelen ser objetos caros, el libro suele ser un objeto caro, y por lo tanto son personas que son capaces de invertir en un diccionario, pero suele ser un segmento de la población. Pero insisto, eso siempre ha pasado. No toda la población tiene los medios económicos para comprar libros. Y dentro de los libros comprar diccionarios. Pero hay un grupo selecto que sí invierte en diccionarios. No sé si me equivoque, pero creo que no son tanto personas jóvenes que invierten en comprar diccionarios, salvo que no estén estudiando algo vinculado con lexicografía o con el estudio de la lengua. Sí, o que les interese la lengua. Pero yo creo que también eso siempre ha pasado, siempre ha pasado. A veces las preocupaciones son otras, a veces las necesidades son otras. A veces una necesidad puede ser juntar dinero para comprarte una casa, comprarte un auto, poder vestirte, o a veces cosas más banales también. O sea, quizás quieras invertir dinero
en irte de fiesta, pero mientras haya alguien, mira, yo lo veo con mis estudiantes, pero es verdad, no es representativo, no es un segmento representativo. Son las personas que entran a estudiar literatura y lingüística. Y dentro de las personas que entran a estudiar literatura y lingüística, son las personas que se decantan por la lingüística, que quieren ser lingüistas y compran diccionarios. Ok. Tengo una pregunta. Hemos hablado de los diccionarios, diferentes tipos de diccionarios, de la lexicografía, de por qué es importante. Pero hagamos una pregunta a la inversa. ¿Qué sería del mundo sin los diccionarios? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Fíjate que una cosa son los diccionarios, otra cosa es la lexicografía, como te decía, que es una disciplina lingüística relativamente nueva, va por ahí por los 50 años, pero el ejercicio lexicográfico, que es el intentar definir, el intentar explicar, el intentar dar una equivalencia, ha estado siempre, desde que el mundo es mundo. Nosotros, seres hablantes, cuando nos enfrentamos a otra comunidad que maneja otra lengua, tenemos que entendernos con esa otra comunidad. Del momento que intentamos comunicarnos con ellos, estamos haciendo un ejercicio lexicográfico, que es muy interesante, va de la par con el ejercicio traductológico. Traducir y definir son algo así como hermanos. Y fíjate, te doy un ejemplo precioso, que en ese momento no había ni posibilidad alguna de redactar un diccionario porque no era el momento, no era el tiempo, había otros intereses. Pero fíjate que el primer documento que existe de nuestra lengua, porque claro, uno dice, ¿cuándo nace el español? Claro, el español viene del latín hablado, que también se conoce como latín vulgar, y es un proceso muy paulatino, es un proceso interesantísimo que tardó siglos. Se cree que ya en el Imperio Romano el latín que se hablaba no se parecía mucho a ese latín que escribía Cicerón o Quintiliano. Pero bueno, cuando ya se fue decantando el romance, porque antes de llamarse todas estas lenguas que vienen del latín, el francés, el portugués, el italiano, antes de llamarse como tales, que eso ya es muy, muy baja edad media, principio de la edad moderna, se llamaban romances, las personas escribían en latín, era la lengua hegemónica, como hoy por hoy es el inglés, era el latín. Se escribía, lo poco que se escribía era en latín. En determinadas zonas, en otras zonas era el griego, en otras zonas era el árabe. Lo poco que se escribía era en latín. Era muy caro escribir porque todavía no llegaba el papel. El papel llegó un poquito después. Bueno, el papel surge en China, pero es traído por los musulmanes al mundo europeo. Eso fue revolucionario. El papel es un objeto absolutamente democratizador del saber, porque es mucho más económico que un cuero curtido, del que se hacían sobre todo los manuscritos. El papiro también, porque crecía en determinada zona y era muy frágil. Pero bueno, el acto de escribir era muy privilegiado, no era para cualquiera. Y se escribía en latín. Por eso es tan importante determinar cuándo se empezó a escribir en nuestras lenguas, lo que se conoce como lenguas modernas. El primer texto que se ha encontrado hasta ahora, hay otros ejemplos que son muy interesantes, pero no voy a dar cuenta ahora, pero el primer texto emblemático en nuestra lengua, en este romance hispánico, es una suerte de traducción, ejercicio lexicográfico. Es un texto religioso, es un texto de San Agustín, maravilloso, en un monasterio de La Rioja, en San Millán de la Cogolla, el monasterio de San Millán de la Cogolla, y era un texto que se utilizaba para aprender latín y para conocer las reflexiones de San Agustín. Era un texto que se prestaba, no era que hubiera muchos textos, entonces un clérigo lo leía, luego el otro clérigo aprovechaba de aprender latín, pero al parecer ya el latín no se manejaba bien, no se conocía bien, entonces debe haber habido un maestro clérigo más aventajado y empieza a incluir en el margen de este manuscrito equivalencias.
esto significa esto, y lo escribía. Esto es tal. Pero ya en un momento, cuando hay un rezo, se larga con toda la traducción. Nostro, Señor, Jesucristo, etcétera, etcétera. Es una maravilla. Estos se llaman glosas emilianenses, porque se encontraron en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Millán o Emiliano, que es la manera medieval de llamar a San Emiliano de la Cogolla. Y fíjate que eso es tanto un trabajo de traducción como un trabajo de lexicografía, dar la equivalencia. Esto en latín significa esto es nuestro romance. Y esto nos muestra un ejercicio lexicográfico, no es un diccionario, tampoco es un glosario. Los glosarios suelen ser una suerte de diccionarios más cortos que aparecen al final de un libro, ¿no? Y que nos ayudan a entender los significados de ciertas palabras. Pero con esto te quiero decir que el trabajo de traducción y el trabajo lexicográfico de definir o de dar equivalencias ha estado siempre para intentar comprendernos, para intentar comprender a la humanidad. Si no existieran los diccionarios, tuviéramos tal vez manejos distintos de las palabras, porque yo pienso que agua significa roca y tú piensas que agua significa ese líquido transparente que corre por las montañas, ¿qué tal? Y los diccionarios de alguna manera nos ayudan a ubicarnos y son como un mapa que nos ubican, nos dicen, esto es esto para ti y para mí, ¿verdad? Pero es eso, totalmente es eso. Y fíjate que tiene una finalidad muy interesante. Es comunicarnos y es entendernos. Es fundamental para una comunidad entenderse. Y ese objeto diccionario, el que te digo, ¿no? el de Covarrubias de 1611, todos estos primeros diccionarios que están en una sola lengua, el primer diccionario de portugués, el primer diccionario de inglés, son intentos codificadores, así se llama, estas son herramientas de codificación para que las comunidades puedan entenderse y no haya lugar a malos entendidos. Qué bonito eso. Sí. Ya se nos agotó el tiempo y qué rápido ha pasado. Sí. Quiero hacer una pregunta para cerrar y es, ¿qué recomendaciones le daría a la población que quiera acercarse a los diccionarios o para que se acerque a los diccionarios, no como una obligación de una tarea, no como una obligación de una asignación, sino como algo más interesante, algo más íntimo? ¿Qué les diría? Yo les diría lo siguiente, algún momento que tengan un tiempo libre, que no sea un fin de semana, una tarde libre, una mañana libre, vayan a una biblioteca pública, son abiertas, vayan a las estanterías, pregúntenle al bibliotecario que esté ahí dónde está la sección de los diccionarios y vayan sacándolos espontáneamente y los revisan y los hojean, ven los títulos. Yo sé que puede ser un ejercicio extraño. Uno quizás preferiría otra cosa, ver televisión, ir a un mall, pero un muy buen ejercicio es ir a la biblioteca y conocerlos ahí, con tiempo, con ganas. Yo invito a eso siempre a mis estudiantes y se viven experiencias maravillosas. Terminan investigando y trabajando y conociendo diccionarios. Ahora yo sé, el mundo se divide en los que amamos los libros y los que los libros pueden ser un problema. Para los que amamos los libros, este ejercicio lo hicimos de niños. Íbamos a las bibliotecas. O si teníamos la suerte de tener un familiar o nuestra propia familia, tener una buena biblioteca, sacar ese diccionario y hojearlo. Pero es un ejercicio maravilloso y quizás no necesariamente un diccionario, una enciclopedia. Ya no tenemos enciclopedias en casa, toman espacio, cuestan mucho, son carísimas, están todavía en las bibliotecas, sacarlas y hojearlas. No se van a arrepentir, no. Querida Soledad, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, por abrirnos un camino hacia el corazón de las palabras y por esta motivación que las palabras nos acercan, nos ayudan a conocernos y nos ayudan a integrarnos como sociedad porque son un código común y hace que seamos más cercanos. Y es que, como decía al principio, estamos hechos de palabras porque las palabras nos definen y cada parte de nuestro ser es una palabra que nos conforma.
y los diccionarios están ahí para darnos la definición, para darnos lo que significan esas palabras y hacernos crecer a cada uno de nosotros. Y esta conversación definitivamente es una invitación para crecer junto con las palabras, que son un mundo aparte. Que las palabras que no se pueden ver, que están en el aire y que las respiramos, en los diccionarios podemos conocer más de ella. Gracias inmensa por estar aquí. República Dominicana, este programa Un Giro Diferente, nosotros nos sentimos honrados de tenerte aquí con nosotros y la invitación es que no sea solo tu primera vez, sino que no sea la única vez, sino tu primera vez aquí en el país, que podamos seguir hablando de palabras y que las palabras sigan siendo para nosotros un motivo de acercamiento. Así que muchas gracias. A ti, querida, a ti y a ustedes que nos siguen. Gracias, gracias enormes. A ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Ya saben, las palabras nos acercan, nos definen y las palabras están ahí conformándonos. Vamos a acercarnos a ella para conocernos mejor y para que nuestra vida tenga un giro diferente después de acercarnos a las palabras y a lo que ellas dicen de nosotros. Gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.